Buenas tardes, en esta oportunidad seguimos con la unidad 3 de estática, comenzamos con la clase 3 y en este video vamos a tratar con lo que es la magnitud, el momento de una fuerza. Para esto primero tenemos que hacer una breve reseña de la rotación de un cuerpo. ¿Qué es que un cuerpo rote? Mínimamente tenemos que tener la noción de lo que significa y qué magnitudes están interviniendo en la situación que estamos planteando. Por ejemplo, yo puedo tener una bisagra acá y una barra horizontal. Luego yo hago girar esta bisagra, por ejemplo, empujándola desde abajo, y la bisagra adopta una nueva posición, que es esta, con otro ángulo. Veo que nuestra barra barrió un determinado ángulo, este ángulo de acá. Respecto al inicial, terminó, por ejemplo, a un ángulo delta tita, llamémoslo así, de 30 grados. Bien, e imaginemos que le tomó a la barra pasar desde el punto A al estadio B unos 5 segundos. Entonces, la barra rotó, porque respecto a su posición de referencia en el punto A, su inclinación cambió en 30 grados, y le tomó un tiempo de delta t de 5 segundos. Nosotros podemos cuantificar la rapidez con la que la barra gira con lo que llamamos velocidad angular. Un segundito. Podemos decir qué tan rápido o cuánto ángulo gira por unidad de tiempo de la siguiente manera. Con un símbolo que se llama omega, que es una letra griega, y ponemos cuánto giró la barra dividido cuánto tiempo le tomó girar. Es decir, giró 30 grados en 5 segundos. Es decir, que va a girar a razón de 30 dividido 5 nos da 6. Va a girar a razón de 6 grados cada segundo. Esta es la velocidad angular de la barra, que es distinta a la velocidad lineal, porque la velocidad lineal, que van a estudiar más en detalle en la unidad de cinemática, sería, por ejemplo, 6 metros por segundo. Pero esto implica un desplazamiento lineal de una partícula que pasó del punto A al punto B, unos 6 metros cada segundo en forma lineal. Una traslación. Este es un movimiento de traslación y este que estamos planteando nosotros es un movimiento de rotación. En la rotación nos importa el ángulo de giro, en la traslación nos importa la longitud recorrida, el desplazamiento realizado. Son nociones distintas y por lo tanto se identifican con letras distintas. Luego también, por ejemplo, podemos tener un estadio C. Sabemos que la velocidad en B, imaginemos que es a razón de 6 grados por segundo. Imaginen que la barra sigue girando hasta un estadio C, donde la barra adopta una velocidad angular mayor, por ejemplo de 10 grados cada segundo. Aplicamos más fuerza sobre la barra y la barra gira más rápido. Entonces podemos definir la aceleración angular. La aceleración angular media, ¿sí? No vamos a entrar en detalles rigurosos en este caso porque simplemente es para entenderlo un poquito mejor con el concepto de aceleración, nada más. Entonces, nosotros podemos cuantificar cuánto cambió la velocidad. Acá gira a 6 grados por segundo y acá gira a 10 grados por segundo. Evidentemente hubo un cambio en la velocidad. Asumamos que el delta t entre el punto A y el punto B, entre el estadio A y el estadio B, fue de 10 segundos.
ir del punto B al punto C le tomó 10 segundos a la barra. Y en ese lapso aumentó su velocidad de 6 grados por segundo a 10 grados por segundo. Entonces vamos a definir aceleración angular con la letra gamma, que es una letra griega, como la variación de velocidad angular respecto a cuánto tiempo le tomó. En este caso, ¿cuánto varió la velocidad? Comenzó en 6 y terminó en 10. Lo que se incrementó la velocidad, lo que cambió la velocidad es en 4 grados por segundo. Y esto lo logró en 10 segundos. Entonces, haciendo la cuenta, 4 dividido 10 nos da 0,4. La velocidad se incrementó a una razón media de 0,4 grados por segundo cada segundo que pasó. La velocidad nos da cuentas de cuánto varía la posición angular respecto al tiempo, al paso del tiempo, y la aceleración angular nos da cuentas de cuánto varía esa velocidad angular respecto al paso del tiempo. Bien, eso es que un objeto rote. Por supuesto que estas magnitudes en este módulo no las vamos a utilizar, pero nos vienen bien para ir definiendo que tenemos una posición angular dada por el ángulo de referencia, una velocidad angular y una aceleración angular. A continuación sigamos viendo cómo producimos rotaciones. Entonces estudiemos el efecto o los efectos que puede producir una fuerza. Nosotros vamos a estudiar el efecto que puede producir una fuerza aplicada a un determinado objeto. Por ejemplo, tengo esta barra. Tengo esta barra en estado vertical y yo le aplico una fuerza horizontal en su centro. ¿Qué pasará con la barra si la barra es homogénea? Tiene tanta masa arriba como de abajo. Está hecha del mismo material. Bueno, un instante posterior pasará de este estadio a un estadio B, donde la barra, si yo apliqué perfectamente sobre su centro de masa la fuerza, la barra se habrá desplazado una determinada cantidad de metros. Por ejemplo, imagínense que se desplazó unos 10 metros, un delta X de 10 metros. Bueno, lo que estamos observando acá es una traslación pura. Nuestra barra se trasladó horizontalmente hacia la derecha, desde el estadio A hasta el estadio B. Uno de los efectos que puede producir esta fuerza, como vimos en el video de las reseñas de las leyes de Newton, es acelerar la barra, en este caso hacia la derecha, porque la fuerza está aplicada hacia la derecha. Su velocidad va a cambiar y por lo tanto va a desplazarse hacia la derecha, como vemos acá. Imaginemos que la barra inicialmente estaba quieta, ¿sí? Va a adoptar una determinada velocidad y se va a desplazar hacia la derecha. Otra posibilidad es la siguiente. Yo tengo a la barra en el estadio A, como al comienzo, pero ahora aplico la misma fuerza, con la misma intensidad, pero acá arriba. ¿Qué va a pasar con la barra? ¿Qué nos dice la experiencia si hacemos el experimento? Bueno, lo que nos dice la experiencia es que la barra pasará a un estadio B posteriormente, en el que claramente va a avanzar la barra, pero además, como yo le estoy aplicando la fuerza en un extremo y no en el centro, la barra se va a inclinar. Va a quedar así en el estadio B, inclinada. Habrá rotado respecto a la referencia, a una referencia vertical, que vamos a poner en línea de puntos, una determinada cantidad de grados. Por ejemplo, imagínense, para poner sencillamente un ejemplo, que la cantidad de grados barridos, el ángulo barrido es de 30 grados, por ejemplo. Y además, imaginen que también se desplazó
un delta X de 10 metros. Este 30 grados es el cambio en la posición angular de referencia. Entonces, a la misma fuerza, con una misma fuerza aplicada de igual intensidad, dirección y sentido, pero aplicada en otro punto, produce un efecto distinto. En este caso estamos viendo una traslación, porque la barra se traslada 10 metros, pero además notamos una rotación de la barra. En este caso estamos frente a un caso de rototraslación. Hay rotación combinada con traslación. Y lo curioso es que es debido a una misma fuerza. Lo único que en una misma barra, lo único que cambió fue el punto de aplicación de la fuerza. ¿Está bien? La barra está caracterizada, por supuesto, por una determinada masa m. En este caso tengo una aceleración lineal. En este otro caso, por supuesto, también tengo una aceleración lineal que la discutimos en las leyes de Newton. Pero además de una aceleración lineal, también tengo una aceleración angular. Una aceleración angular gamma, que la vimos hace un ratito. ¿Está bien? Imaginemos que la barra comenzó del reposo. En este primer caso, la barra adoptó una determinada velocidad en el estadio B, ya que se aceleró, tomó velocidad el cuerpo. Y en este otro caso, por supuesto, tiene una velocidad de traslación del centro de masa y también tiene una determinada velocidad angular omega. En el primer caso solo hay aceleración lineal y por lo tanto cambia la velocidad lineal. Y en el segundo caso hay una aceleración lineal, cambia la velocidad lineal del centro de masa y también adopta una determinada velocidad angular respecto a su centro de masa, porque está acelerado angularmente. Hay aceleración lineal y angular. Bien. No importa si en esta instancia no entienden bien la velocidad y la aceleración, tanto lineales como angulares, sino que vean o noten experimentalmente el efecto de que una misma fuerza aplicada a un mismo objeto, pero en distintos puntos, puede producir o traslación pura o rotación o rototraslación. Y es muy importante. ¿Sí? Naturalmente el objeto no está en equilibrio. En este primer caso, la sumatoria de fuerzas sobre el objeto, la fuerza resultante, no es nula, es distinta al vector nulo, porque tengo una fuerza neta aplicada, la fuerza roja. En este segundo caso tampoco, la sumatoria de fuerzas no es nula, no está en equilibrio el cuerpo, porque estamos aplicando la fuerza roja. Ahora indaguemos este tercer caso que tenemos a continuación, que vamos a poner por aquí abajo. Tengo nuestra barra, la misma barra de siempre, quietita, está en reposo, en su estadio A. Muy bien. Pero se me ocurre poner dos fuerzas. Una hacia la derecha, en el extremo. Sabemos el efecto que produciría esta fuerza por sí sola. Una rototraslación, como vemos acá. Pero también vamos a aplicar otra fuerza. Acá abajo. Una fuerza menos F. ¿Qué significa esto que estamos haciendo? Que en los extremos de la barra esté aplicando una fuerza F con un determinado módulo, 100 newton por ejemplo, y en el otro extremo, en la misma dirección, es decir, en dirección paralela, pero sentido contrario, porque esta es hacia la izquierda y esta otra hacia la derecha, esté aplicando otra fuerza menos F con el mismo módulo, pero sentido contrario. Recuerden que el signo menos en un vector te mantiene la dirección, te mantiene el módulo, pero te invierte el sentido. Eso tiene que ver con lo que estudiamos en vectores, cuando vimos vector opuesto. Bien, ¿qué nos dice la práctica que va a pasar? Que la barra va a pasar un estadio B, a este estadio B, en azul. Que la barra no se va a trasladar, solo está rotando. En este caso,
Hay un ángulo barrido, imagínate que es de 30 grados, para poner un ejemplo, delta tita de 30 grados, después de un tiempo, 5 segundos, 10 segundos, y en consecuencia la barra habrá adoptado una determinada velocidad angular, omega, de la que hablamos al principio del video. Y por lo tanto, como estaba en reposo y ahora está rotando, está acelerado, cambió la velocidad, hay también una aceleración angular. Pero ¿qué no hay? No hay velocidad de traslación del centro de masa, este centro de masa no se traslada, y tampoco hay aceleración del centro de masa, ya que no se traslada el centro de masa. Entonces estamos en presencia únicamente de una rotación pura. No hay velocidad del centro de masa, no hay aceleración del centro de masa. Muy bien. Es una rotación pura, solo rotación. Pero indaguemos en esto. ¿Qué pasa si yo quiero ver si está en equilibrio o no la barra? ¿Cuál era la ecuación de equilibrio o la condición de equilibrio que me aseguraba que un cuerpo estaba realmente en equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas en el cuerpo, ¿cuánto valga? El vector nulo. ¿Y acá cuánto vale? Bueno, acá ¿qué fuerzas tengo aplicadas? Tengo aplicada la fuerza F a la que le sumo la otra fuerza, que es la fuerza menos F. F más menos F me da el vector nulo. Lo que significa que, comparando con lo que nosotros estudiamos antes, el cuerpo está en equilibrio de traslación. Pero sin embargo eso no implica que no esté acelerado en rotación. Está rotando. Nuestra ecuación de equilibrio, nuestra condición de equilibrio, que sumatorias de fuerzas sobre un cuerpo sea igual al vector nulo, no es suficiente para que el cuerpo no se acelere angularmente, para que el cuerpo, si estaba quieto, no rote. Acá vemos que la sumatoria de fuerzas da 0, sin embargo el cuerpo comienza a rotar cada vez más rápido. El cuerpo está en equilibrio de traslación, pero, vamos a ponerlo por acá, pero no está en equilibrio de rotación. ¿Perfecto? Bueno, ¿qué significa esto? Que vamos a tener que elaborar una nueva condición que, además de la que ya tenemos, que es que la sumatoria de fuerzas valga 0, para que el cuerpo esté en equilibrio de traslación, que no se traslade, tenemos que poner una condición extra para que el cuerpo no se acelere en rotación, rotacionalmente. Es decir, que si el cuerpo estaba quieto inicialmente, que no comience a rotar. Nuestro objetivo en estas dos últimas clases es trabajar con eso. Buscar una condición para que el cuerpo, si estaba quieto inicialmente, no comience a rotar. Y de eso trata el momento de una fuerza. No nos basta con la fuerza en sí misma, sino que tenemos que ver dónde aplicamos la fuerza, porque dependiendo de dónde apliquemos la fuerza, el efecto va a ser completamente distinto. Es decir, vamos a escribir acá las conclusiones. Se pone en evidencia que no resulta suficiente conocer las fuerzas aplicadas a un cuerpo, sino que también hay que conocer y caracterizar lo que pasa según el punto donde esté aplicada cada fuerza. Y es lo que vamos a hacer en estas dos últimas clases de estática. ¿Bien? Nótese que yo puedo optar por una cuarta situación. Estadio A, donde tengo mi barra. Y yo voy a ponerle un poquito de grosor a esta barra para que se note mejor lo que quiero poner de manifiesto.
Ahí está. Nosotros vamos a aplicar una fuerza sobre esta cara. Esta fuerza F acá. Igual que en el caso anterior. Pero además voy a aplicar una fuerza F. No, este ejemplo lo voy a dejar para más adelante. Lo voy a dejar para más adelante y vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Luego de ver momento. Vamos a tomar una fuerza F acá en el medio, hacia la derecha, y otra fuerza F en azul hacia la izquierda, igual que en el caso anterior, pero las dos aplicadas sobre la mitad del objeto, la mitad de la barra. Esta es menos F. Nótese que acá la barra no se va a trasladar ni va a rotar, nos lo dice la experiencia. En este cuarto caso estamos en una condición de equilibrio, de traslación y equilibrio de rotación. No se acelera ni en traslación ni en rotación. No se traslada ni rota. Muy bien. Podemos tener traslación pura, traslación combinada con rotación, rotación pura y un equilibrio tanto de traslación como de rotación. Son los 4 casos que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, lo más importante acá, además de todo lo que dijimos, es que nos importa el punto donde esté aplicada cada fuerza. Vamos a tener que comenzar a tener en cuenta dónde está aplicada cada fuerza. Eso es con lo que vamos a trabajar a continuación. Bien. Para eso vamos a definir ciertas situaciones y a partir de eso definir la nueva magnitud que va a ser el momento de una fuerza. Bueno, nótese lo siguiente. Vamos a trabajar con los elementos o cantidades a considerar. Imagínense que tengo una barra que dibujo por aquí. La barra tiene un eje de rotación que dibujo con un circulito. Y está en posición horizontal. Bueno, yo voy a aplicar una fuerza sobre la barra en esta dirección y sentido. Así. Esta es la fuerza F aplicada. Muy bien. Bueno, nosotros sabemos que la barra puede girar respecto a este centro de rotación. Por acá está pasando un eje que sale de la pantalla por el cual la barra puede pivotar, es decir que en un estadio posterior la barra puede girar y estar en esta otra posición. ¿Está bien? Puede haber rotado esta cantidad de grados, por ejemplo 30 grados respecto al horizontal. Bien. Bueno, entonces nos va a interesar el punto donde está aplicada la fuerza. Entonces vamos a tender desde el eje de rotación un vector hasta donde está aplicada la fuerza, que apunte hasta donde está aplicada la fuerza. Va a estar desde un punto asociado a nuestro eje de rotación hasta el punto donde está aplicada la fuerza. Aquí en amarillo está aplicada la fuerza, en el punto de origen de la fuerza. A este vector se lo va a llamar R, R vector. Entonces podemos ir escribiendo. F es la fuerza aplicada sobre el objeto. Nos interesa, por supuesto que sí, es la causante de todo. Pero además también nos va a interesar el vector R. Es el vector posición del punto de aplicación de la fuerza.
Es decir, es el vector que me dice, que me apunta a la posición donde aplico la fuerza, este punto amarillo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué reviste tanta importancia? Porque experimentalmente más arriba hemos visto que ese punto de aplicación influye notablemente en lo que esté pasando aquí. Bien. En verde voy a poner la dirección de este vector R. Nótese que voy a poner la recta de acción del vector R. Lo vamos a escribir. En verde dibujamos la recta de acción del vector R. Muy bien, vamos a ponerle las barritas de vectores a la fuerza, a R y a R acá. Muy bien. Y nos va a interesar bastante el ángulo que forma la fuerza con la línea de acción de R. Este ángulo phi. ¿Sí? Y vamos a escribir, vamos a ponerle phi, notita. Phi es otra de las letras griegas y es esta de acá. ¿Sí? Este ángulo phi es el ángulo entre el vector R y el vector F. También nos va a importar la inclinación entre R y F. Ya vamos a ver por qué. Muy bien. Entre R y F. Además, yo puedo descomponer a la fuerza, pero primero, antes de descomponer a la fuerza, dibujemos la línea de acción de la fuerza en amarillo. En amarillo dibujo la línea de acción de la fuerza, esta línea de aquí. En amarillo dibujamos la recta de acción de la fuerza F. Bien. También nos va a interesar dibujarla para la resolución de problemas. Tengan fe que todo esto sirve tenerlo identificado. Luego, lo que sí vamos a hacer es descomponer esta fuerza F en una componente paralela a la recta verde y en una componente perpendicular a la recta verde. Es decir, vamos a tener en negro esta componente. La componente paralela a la fuerza F, a la recta verde, esta es la componente de la fuerza que es paralela a la recta verde, y esta otra, también en negro, es la componente de la fuerza que es perpendicular a la recta verde. Quiero ver qué tanto de esta fuerza cae paralela al vector R y qué tanto de esta fuerza cae perpendicular al vector R. Entonces, vamos a poner acá abajo que tenemos F paralela y F perpendicular. ¿Qué son? Lo ponemos a continuación. Son las componentes paralela y perpendicular respectivamente al vector R. Y ahora hacemos que aparezca en pantalla lo que acabamos de escribir. Bueno, se me descuadrincó todo. Paralela y perpendicular al vector R. Al vector R. Muy bien, ahí está. Bueno, todo esto es importante. Nótese que podemos escribir algunas relaciones que nos van a servir para después. Acá se nos quedó determinado un triángulo rectángulo, porque este ángulo de aquí es de 90 grados. Bien, vamos a trabajar un poco con este triángulo rectángulo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos en ese triángulo rectángulo? Yo quiero calcular por un lado
vamos a calcular, vamos a expresar aquí abajo el coseno de phi, que va a ser el cateto adyacente a phi, que es la componente paralela, f paralela, dividido la hipotenusa, que es el módulo de la fuerza roja, f módulo. Y también vamos a plantear el seno de phi, que es, perdón, el seno de phi, no de alfa, que es el cateto opuesto a phi, que es la componente perpendicular, sobre la hipotenusa, que es f módulo. Bien, de estas dos, la que más nos va a importar es la componente perpendicular. Es decir, que de esta ecuación que tenemos aquí, voy a despejar la componente perpendicular. F perpendicular es igual a F módulo, que pasa multiplicando, multiplicado por el seno de phi. Y esta ecuación la vamos a recuadrar porque haremos referencia a ella más adelante. Sugiero que la tengan en cuenta y escrita por ahí. Muy bien. La componente paralela no le vamos a dar tanta importancia, si bien la podemos despejar, porque como vamos a ver enseguida, no va a afectar a los cálculos de momento. Muy bien, perfecto. Esta componente perpendicular nos importa y hay algo más. Este eje que yo elijo como rotación recibe el nombre de centro de momentos. Puede ser un eje de rotación real o puede ser un eje de rotación virtual. No necesariamente es un eje de rotación como tal. Es un punto de referencia a partir del cual voy a calcular la magnitud que se llama momento de una fuerza, que la vamos a definir más adelante. Pero ya hay que tenerlo en cuenta. A lo que llamemos centro de momentos es a ese punto asociado al eje de referencia virtual que vamos a tomar. Y vamos a dibujar la siguiente recta. Nótese, en negro. Desde el centro de momentos voy a tirar una recta hasta cortar a la línea de acción de la fuerza. Parto del centro de momentos y sigo hasta cortar a la línea amarilla. Sí o sí tengo que cortar esta línea amarilla en 90 grados. ¿Está bien? En 90 grados. A la distancia que hay desde el centro de momentos hasta la línea amarilla, cayendo a 90 grados, se la llama D y se denomina brazo de palanca. ¿Está? Brazo de palanca. Es muy importante este brazo de palanca porque nos va a servir para calcular el momento de una fuerza. Hay que tener muy en cuenta estos elementos, no se los digo por decir. ¿Está bien? Primero tengo que dibujar la línea de acción de la fuerza y luego desde el centro de momentos tirar una línea hasta esta línea amarilla cayendo a 90 grados. La distancia entre el centro de momentos hasta que colisiono con esta línea amarilla se llama D, es el brazo de palanca. El brazo de palanca es la longitud entre acá, el centro de momentos, hasta acá, donde se intersectan las dos líneas. Este es D, el brazo de palanca. ¿Está bien? Luego hay que recordar un poco de álgebra, de geometría que se ve en matemática. Si yo tengo dos líneas que se cortan en un punto, el punto en el que se cortan se llama vértice. Si este ángulo vale alfa, este ángulo que es opuesto por el vértice también vale alfa. Los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales en amplitud. Entonces, nótese lo siguiente. Si yo acá tengo una línea horizontal y acá tengo otra línea que lo corta, si tengo este ángulo phi, por acá, este punto es un vértice,
Y aquí tengo el ángulo opuesto por el vértice al otro ángulo, que también tiene que valer phi, por ser opuestos por el vértice. ¿Estamos? ¿Para qué digo esto? Porque se nos forma otro triángulo rectángulo. Tenemos este triángulo rectángulo de aquí, este cateto y esta hipotenusa. Los lados que están adyacentes al ángulo de 90 son catetos y el que queda es la hipotenusa. Es un triángulo rectángulo porque hay un ángulo de 90. ¿Está bien? Entonces planteemos a partir de este otro triángulo rectángulo el seno de phi. Pero a partir del otro triángulo. ¿A qué es igual el seno? Al cateto opuesto a este ángulo phi, que es el brazo de palanca D, dividido la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa de este triángulo? Habíamos dicho que esta de acá en azul, el módulo de R. ¿Está bien? Entonces de acá puedo despejar. Paso el módulo de R multiplicando y me queda que el brazo de palanca vale el módulo de R por el seno de phi. Esta fórmula la vamos a recuadrar porque haremos referencia más adelante. Muy bien. Es una forma de obtener el brazo de palanca. Cuidado, R no es D. Son cosas distintas. R es un vector que va desde el centro de momentos hasta donde está aplicada la fuerza. Y este módulo de R es el módulo de esa distancia. En cambio, D, que es el brazo de palanca, es la distancia entre el centro de momentos hasta la línea de acción de la fuerza, que está en amarillo. ¿Está bien? Vamos a escribir por acá lo que es D. D se denomina centro de momentos, perdón, se denomina brazo de palanca y es la distancia entre el centro de momentos y la recta de acción de la fuerza. Muy bien. Estos son todos los elementos que tenemos que tener en cuenta. Como el video ya se hizo demasiado extenso, cortaremos acá y seguiremos con momento de una fuerza en el próximo video. Ya asumiendo que conocen todas estas características. La fuerza, R, phi, la recta de acción de R, la recta de acción de F, la componente paralela, la componente perpendicular y el brazo de palanca. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.